Moisés Llorens y Jorge Ramos, Moy Llorens y Jorge Ramos, o Jorge Ramos y Moy Llorens, son dos personajes de ESPN que pueden ser perfectamente hermanos, porque creo que ambos son de la misma edad, o al menos es lo que aparentan, los dos parecen ser bastante mayores. Y lo que quiero decir con todo esto es que si me dices que son hermanos o tienen algún tipo de parentesco, la verdad no me extrañaría absolutamente nada, teniendo en cuenta que están cortados por la misma tijera, son unos sinvergüenzas absolutos. Vamos a repasar hoy unas cositas y de verdad me empiezo a cuestionar sobre la capacidad de pensar de estos dos personajes. También me pregunto todos los días del mundo por qué a Jorge Ramos le preocupa tanto un hipotético Real Madrid de Mbappé. Es que la sensación que transmite es que está más preocupado Jorge Ramos por Mbappé y el posible fichaje por el Real Madrid que el mismísimo Florentino Pérez. Una cosa increíble. No me enredo mucho más, sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Ya les he publicado esta mañana un video hablando un poco de algunas situaciones como las opiniones de Nacho Peña y Paul Tenorio relacionado con el escándalo de Mestalla, otros aficionados del Valencia pillados insultando a Vinicius, etcétera, etcétera. Ese video está muy bueno, así que se los recomiendo. Por el momento vamos a empezar escuchando a Jorge Ramos con el tema que les quería decir, porque definitivamente es que me parece de locos. Y fíjense la estupidez que va a decir, porque de verdad es que no tiene desperdicio alguno. Escuchémoslo. Bueno, yo sostengo que Messi tiene derecho a recomendar a sus amigos, y sus amigos son cracks como Luis Suárez, como Busquets. Mira esta parte, Messi tiene derecho a recomendar a sus amigos, por supuesto que está en su derecho, tú puedes hacer una recomendación a la empresa a la cual trabajas, pero en ningún caso imponer, o imponer, por ejemplo, que le pagaran 50 millones de euros a Jordi Alba, que ya estaba en un declive total y absoluto, para ponerlo como condición para tú poder continuar en el club de tus amores. Eso para mí está más que claro. Pero continuemos. Y cracks Luis Suárez, crack Jordi Alba, crack Busquets, sí, claro, por eso les ofrecieron tanto dinero en Europa y ellos prefirieron irse a jugar allá al fútbol estadounidense, por supuesto. Como Jordi Alba y como algunos más. Bueno, Mauricio, usted vio correr a Luis Suárez el otro día en Los Ángeles. Yo lo vi aquí en Miami. Corría rápido. Corría más el guarura de Messi siguiéndolo en cada acción. El guardaespaldas de Messi corría más que Luis Suárez. Se van a tener que tragar las palabras ustedes. Hablemos, las cuentas se hacen en diciembre, cuando se juegue la final de la MLS Cup. Ojo. A ver, el señor Mbappé, ayer hablábamos, esto según la prensa, que pone como condición que quiera a su hermano para llegar al Real Madrid. Bueno, no. Según la prensa, ya sabemos más o menos qué tipo de prensa. Esto es totalmente falso. De hecho, yo he estado haciendo indagaciones con los medios más serios y en ninguno de ellos afirman que esto es, incluso muchos de ellos lo desmienten. Es que es absurdo pensar que el Real Madrid le va a ofrecer un contrato a un futbolista que la sensación que hay es que es un futbolista bastante normalito. Suele pasar en las mejores familias, a lo mejor un super crack, incluso en la relación padre-hijo es muy difícil encontrar que haya un nivel equitativo entre un crack y otro futbolista o beisbolista, lo que sea más normalito. Está el caso del padre de Erling Haaland, que estoy seguro que fue un grandísimo futbolista, creo que también jugó en el Manchester City, y bueno, ahí está Haaland, que es una superestrella a día de hoy en el mundo del fútbol. Falta fomentar las bases de su formación absoluta, pero bueno, ya sabemos más o menos hasta dónde puede llegar. Sigamos escuchando, porque esto ya sabemos que es falso. Lo de Ethan Mbappé, totalmente falso. No es al único. Quiere a su amigo Hakimi. Sí, el mismo que se inició en el Real Madrid, que prácticamente lo desecharon, que agarraron unos millones de euros por él. Hoy es de los... Mira la mala intención de la gente. Hakimi, que el Real Madrid lo desechó, cuando evidentemente Hakimi entendiblemente decide marcharse del Real Madrid porque estaba Carvajal seguramente en su mejor momento.
Y dice, agarraron unos milloncitos de euros. El Madrid sacó, si no estoy mal, 40 millones de euros por un canterano. 100% plusvalías. Es que mira, la malintención de esta gente es una cosa impresionante. Los mejores laterales derechos que hay en el mundo, pero que el Real Madrid no estaba planeando en recuperarlo. Sin embargo, Mbappé está pidiendo que le traigan a su amigo también, según la prensa, reiteramos, según la prensa en España y en Francia. Entonces, se dan cuenta cómo son las cosas, ¿no? Tanto se ironizó con el tema Messi. Ahora, ¿cómo lo van a justificar? ¿Cómo van a encararlo? Lo que yo no creo que Mbappé tome mate, por ejemplo. Entonces, no sé. Exacto, no creo que Mbappé tome mate. Puede ser que sí, que lo aprendió de Messi. Bueno, ya empieza a hablar las irrelevancias esta del mate, pero fíjense en una cosa. Vamos a ver, porque a mí siempre me gusta ser lo más claro posible, trato de ser lo más honesto conmigo mismo primero y ya después para las personas que pueden escucharme. Tú me estás diciendo, Jorge Ramos, que basándote en una noticia falsa de lo de Kylian Mbappé, pero supongamos que es totalmente cierto, y en un rumor que, por cierto, esto no es porque Mbappé se lo imponga. De hecho, ¿cuánto se ha escuchado antes de decir que hay una posibilidad de que Hakimi en el futuro vuelva al Real Madrid? No está 100% ligado con Mbappé, que seguro tendrá alguna influencia en el futuro de suceder esto, sí. Pero tú me estás comparando esto con que Messi haya impuesto al Inter de Miami pagarle los sueldos desorbitados a los exfutbolistas Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez. Es que me parece increíble. Incluso con la mentira que acabas de meter con lo de Kylian Mbappé, me parece ridículo pensar en una pequeña comparación. No existe tal comparación. ¿Y sabes por qué? Porque Mbappé está en su mejor momento. Estos futbolistas y Messi en su peor momento, en su momento, estuvieron desangrando un club y ejerciendo presiones para acometer renovaciones que sabían que de no hacerse estas renovaciones el público se le iría encima. Es que de verdad la mala intención de este tipo se le nota de lejos, de lejos. Vamos a pasarnos ya a escuchar a Moy Llorons porque no quiero que se me alargue mucho el video, pero para que vean más o menos lo manipulador y mentiroso que es el señor Jorge Ramos. Y bueno, aquí ya estamos con Moy Llorons. Creo que el clip que he seleccionado dura aproximadamente 3 minutos y me parece una absoluta locura, teniendo en cuenta que habla un poco del tema este. Por cierto, en el otro video también les hablé de Albert Lezam y cómo decía que el Madrid había sido favorecido en Mestalla. Es que es increíble. Ahora vamos a escuchar a este hombre su opinión acerca de la polémica, o mejor dicho, el escándalo de Mestalla. Bueno, yo vi que si no es por Hugo Duro, por el futbolista del Valencia, me dio esa sensación, que es el que le reclama al árbitro que cumpla lo que ha dicho a los jugadores, que es la primera jugada tras el córner y se acaba el tema. Esto es una de las cosas que los enfermitos estos no han entendido. Es que el problema es que la jugada no se acababa. La jugada se acaba cuando el peligro pasa, es decir, cuando el balón sale de esa zona de 3/4 del área. ¿Y en qué momento el balón salió de ahí? Es que es increíble. Que si no es por Hugo Duro, el lío estaría ahora bramando en Valencia. Entonces estaríamos hablando de la heroicidad de los jugadores del Madrid de remontar un 2-0 en contra. Me habría gustado ver al altavoz mediático madridista cargar duramente con el árbitro como cuando se equivocó contra la Almería, porque aquel día, después de la remontada, después del gol de Carvajal, la portada fue héroes o fue la casta, una cosa así, y la portada ayer del diario Marca fue, bueno, pues, evidentemente inadmisible, horror garrafal, no me acuerdo. Yo te recuerdo como decía escándalo en Mestalla, esa palabra que por supuesto no la vas a utilizar, incluso te haces el desentendido, decía la portada del diario Marca, escándalo en Mestalla. Y mira que ESPN, he escuchado a algunos colaboradores, compañeros tuyos decir que es un escándalo. El diario Marca, que no se precisa por ser madridista 100%, habrá unos madridistas allí seguro. También trataba esto como escándalo, pero tú estás tan ciego, tan enfermo, que eres incapaz de decir esa palabra, porque el que salió perjudicado fue el Real Madrid. Encima eres tan cretino que te atreves a comparar lo que pasó en Almería. En cuanto al árbitro, estuvo impecable, al menos en
dos seguro de las tres acciones, una puede ser perfectamente debatible y lo comparas con lo que sucedió ayer. Es que de verdad no se puede ser más sinvergüenza que este tipo. Mira, de verdad, yo en mi vida, afortunadamente no lo conozco, no soportaría escucharle hablar de cerca, me retiraría del lugar inmediatamente porque es un cretino absoluto, no soportaría, de verdad. Afortunadamente solo tengo que escucharlo a la distancia y por unos minutos mientras grabo el video y mientras lo edito. Sigamos. ¿Cuál es la terminología que utilizaron, ¿no? Qué gripe. Está claro que el árbitro se equivoca, porque además, bueno, en la transmisión que yo pude ver aquí en España de Movistar Plus, Carlos Martínez lo dijo antes de sacarse el córner, dice, está diciendo el árbitro que una jugada más y se acaba. Y ya te digo, luego cuando ves la repetición, me da la sensación de que es Hugo Duro el que le va al árbitro y dice, bueno, pero ¿pitas o no pitas? Bueno, supongamos ya Hugo Duro El Salvador, pero fíjate que él dice, no, creo que el árbitro se ha equivocado, pero sigue con el tema de que una jugada más y se acaba, por eso, pero es que la jugada no terminó porque el Madrid seguía con la dominación de la pelota, dominaba todavía con la pelota, incluso es tan sencillo como que si, por ejemplo, hay un futbolista que está atacando y le rebota a un futbolista y le vuelve a caer, es como que si el árbitro pite el ahí, cuando prácticamente no se han movido de sus posiciones los que estaban atacando. Es que eso es lo lamentable y lo más triste es la sensación que deja de prevaricación en el punto en el que empieza a pitar cuando el balón, cuando ve que hay una posibilidad manifiesta de gol. Creo que es lo que agrava la situación. Sigamos escuchando desde Sinvergüenza, que ahora vas a poner a Hugo Duro de Salvador. Y al final acaba pitando y tiene que cumplir lo que ha dicho. Es que no lo ha cumplido porque la jugada no ha terminado, no ha cumplido. Y lógicamente hay foros de gente que interpreta con el afán que tenía Gil Manzano de ganas de que ganase el Madrid, pues casi lo consigue, ¿no? Pero Hugo Duro fue el que pudo frenar o el que obligó, metafóricamente hablando, al árbitro a que interrumpiese ese centro, que te digo. O sea, si Hugo Duro, el Madrid hubiera ganado. Ojo a esto. Bueno, yo no lo digo, hay foros que dicen eso, es decir, si tú ves la jugada... Ay, chicos, mira, este hombre acaba de decir que Gil Manzano ayudó al Real Madrid prácticamente, que tenía un afán porque el Real Madrid ganara el partido, es lo que acabo de escuchar, cuando en absolutamente todas las jugadas del Madrid se las revisaron al pie de la letra cuando le pitó un penalti garrafal, que de no existir el VAR, ¿qué estaríamos diciendo hoy cuando le termina robando un gol? Es que es increíble, prácticamente Hugo Duro salva la papeleta, pero después lo escuchas decir que es porque lo ha leído en un foro, ya te digo yo, imagínate tú, un foro que se ha inventado él y que él dice, no lo digo yo, esto lo estoy retransmitiendo. Y si es un foro real, ya imagínate tú la cantidad. Un foro con J. Jordi, con este hombre Gerard Romero, con él, por supuesto, con el otro amigo que mencionamos ahorita, Jorge Ramos. Y bueno, pare de contar, ese es el foro en el que está metido. Es que es increíble que de verdad, ¿cómo se puede ser tan mentiroso y manipulador a decir que prácticamente Gil Manzano estuvo laborando toda la noche para que el Madrid ganara ese partido? Es que es asqueroso. Pero bueno, sigamos en el tema de los foros. Es que es un mediocre. A esto le pueden llamar un profesional un mediocre absoluto. Jugada repetida, lo que decía Rodrigo, ¿no? Que Brahim llega a sacar el centro. Y es ahí cuando el árbitro, cuando Hugo Duro le está marcando al árbitro que, pero pitas o no pitas. Y luego hay que ver la reacción de Hugo Duro, nada más acabar el partido, cómo va a hablar con el colegiado, le da la mano y se va sonriendo. Claro, es que una de las cosas que me dio rabia ayer cuando estábamos reaccionando al escándalo era eso, ver cómo Hugo Duro sabe que se salieron con la suya y o sea, es que fue una vergüenza, de verdad, una vergüenza absoluta. Vamos a seguir escuchando porque me estoy... Como queréis decir, de la que se ha salvado, de la que nos hemos salvado, en este caso, de la que se ha salvado el Valencia. Bueno, yo creo que ni el Barça ni el Madrid están para quejarse de los árbitros, insisto en ello. Ni el Atleti tampoco, lógicamente. O sea, los grandes no están para quejarse de los árbitros. Pero sí que me da impresión de que el trato mediático a lo que vivimos el día de la Almería, a lo que vivimos el otro día en Valencia, es completamente diferente. Bueno, y sí, seguramente la misma repercusión que le están dando, que le dieron a lo que pasó en Almería en los medios de Cataluña, es la misma repercusión que le están dando con el caso Negreira, los medios de Cataluña. Seguramente es eso, es que son hipertransparentes. A mí lo único que me queda por decir es sobre esa frase final, que Real Madrid y Barcelona no están para quejarse de los árbitros. Al Atlético no lo pongo porque el Atlético
es X, o sea, es un cero a la izquierda nulo. Hablando de Real Madrid y Barcelona, no puedes poner en una misma zona a Barcelona y Real Madrid cuando un equipo estuvo corrompiendo el sistema arbitral durante tanto tiempo. Entonces, imagínense ustedes, si el Real Madrid no está para quejarse de los árbitros, a quien han acusado durante años de comprar árbitros, pero nunca le han descubierto nada o no le han podido probar nada, imagínate tú cómo estará el Fútbol Club Barcelona. Es que es una cosa increíblemente ridícula. Pero bueno, no me voy a enredar muchísimo más. Creo que he sido lo suficientemente claro y además honesto conmigo mismo, también con ustedes, que al final es lo que más me importa. Déjame saber tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción, hoy, mañana y siempre, Jala Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.